Hola a todos. Hoy tengo una propuesta muy interesante que acabo de hacerle a Tuna, invitarla a trabajar en mi empresa para que podamos estar más cerca. Pero, ¿aceptará ella la invitación? ¿O habrá alguna razón inesperada que haga que Tuna la rechace? Acompáñenme a descubrir las situaciones sorprendentes y dramáticas que surgirán en esta historia. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los momentos inesperados que vienen. Después de completar la inspección del lote de productos que se iba a exportar, me apresuré a conducir hasta la granja de Tuna y Henry. En mi corazón, una fuerte sensación de anhelo por ellos, especialmente por el pequeño Henry, y Tuna crecía con cada minuto. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la granja, el paisaje tranquilo y silencioso del lugar me hizo sentir como si hubiera entrado en otro mundo, donde todas las preocupaciones y el cansancio desaparecían. Respiré hondo sintiendo el aire fresco del campo, y luego bajé del coche avanzando con cuidado hacia el patio de la granja. Mis pasos eran suaves, no quería romper la rara calma de este lugar. Al acercarme a la casa, mis ojos se encontraron con la imagen de Tuna, sentada en una mecedora acunando suavemente a Henry para que se durmiera en sus brazos. La escena era tan hermosa y llena de cariño que mi corazón se llenó de una cálida sensación extraña. Al darse cuenta de mi presencia, Tuna sonrió ampliamente mostrando su alegría. Con suavidad dejó a Henry en la cama y se acercó a mí. Su mirada cálida me transmitió una paz indescriptible. Nos sentamos junto a la pequeña cama donde Henry dormía profundamente. No dijimos nada, pero en el corazón de cada uno sabíamos que esa era la felicidad simple que siempre habíamos deseado. Después de un rato en silencio, Tuna me invitó a la mesa de bambú en el jardín donde solía descansar cuando tenía tiempo. Nos sentamos frente a frente bajo la sombra de los árboles, en un espacio tranquilo. Solo se oía el suave sonido del viento. Tuna comenzó a contarme lo que había sucedido durante el día sobre su encuentro con Johnny. Me dijo que Johnny le pidió que ocultara a su madre el hecho de que no era su hija biológica, algo que Tuna encontraba muy difícil de hacer. Al escucharla pude sentir la contradicción en su corazón, la incomodidad que enfrentaba. Los ojos de Tuna brillaban con preocupación mezclada con el cansancio de los días difíciles. Me senté en silencio escuchando sin decir mucho, solo prestando atención para comprender sus emociones. Nuestra conversación continuó hasta que el sol comenzó a ponerse, y me di cuenta de que no solo estábamos hablando, sino compartiendo sentimientos y pensamientos profundos que no podíamos compartir con nadie más. La luz suave del atardecer nos envolvía llenándonos de una cálida luz que creaba un ambiente de paz. En ese momento sentí que todo a mi alrededor se detenía. Solo estábamos Tuna y yo conectados de una manera profunda que no podía describirse con palabras. No necesitábamos hablar mucho, pero en el corazón de ambos sabíamos que siempre estaríamos juntos compartiendo todas las alegrías y tristezas de esta vida. En el tranquilo entorno de la granja, cuando la tarde comenzaba a ceder lugar a la noche, no pude evitar sentirme abrumado. La sensación de anhelo por Tuna y Henry surgió de nuevo con fuerza en mí. Miré a Tuna y de repente mi corazón se sintió pesado. Ella ha pasado por tantas dificultades, ha sacrificado mucho por su familia, por Henry y por su madre. Mientras todo a su alrededor parecía tranquilo y feliz, yo me preocupaba por su futuro. ¿Habrá visto todo lo que le espera? ¿Se dará cuenta del potencial que tiene si se atreve a intentarlo? Después de un rato de silencio, decidí hablar de lo que pensaba. Miré a Tuna con una mirada suave pero decidida. Había que decir lo que sentía. Dije suavemente: Tuna, mi empresa necesita personas con talento como tú. Realmente creo que serías una excelente opción. Tienes experiencia, una visión profunda de la industria y, lo más importante, tienes la capacidad de ayudarnos a superar los desafíos. Sé que estás ocupada cuidando de Henry y de tu familia,
Pero si pudieras trabajar en mi empresa, tendríamos la oportunidad de estar más cerca. Quiero que estés a mi lado para que juntos podamos desarrollar nuestro trabajo, pero también para que tengas tiempo para cuidar a tu familia. Tuna se quedó en silencio un momento, su mirada reflejaba algo de duda como si no estuviera preparada para una propuesta como esa. Vi la indecisión en sus ojos y pude sentir la reticencia que empezaba a crecer en su corazón. Ella nunca pensó que sería capaz de trabajar en un entorno profesional como ese. Sumado a las responsabilidades en la granja, especialmente con Henry y su madre, sentía que no podía aceptar la oferta. Finalmente, después de un largo silencio, Tuna respondió suavemente, su voz cargada de tristeza. Muchas gracias por confiar en mí y darme esta oportunidad, pero no puedo aceptarla. No creo tener las capacidades para trabajar en tu empresa, al menos no ahora. Sé que necesitas personas talentosas y profesionales, y no estoy segura de poder cumplir con esos requisitos. Además, tengo a Henry y a mi madre que me necesitan aquí en la granja. No puedo dejarlos atrás, especialmente cuando la situación sigue siendo tan complicada. Al escuchar esto, mi corazón se apretó un poco. Entendí que ella había reflexionado mucho antes de tomar esta decisión, pero no pude evitar sentirme decepcionado. No quería presionarla, pero deseaba que pudiera darse cuenta de su potencial. Suspiré y dije suavemente: «Lo entiendo, Tuna. Solo quiero que sepas que siempre estaré dispuesto a apoyarte si lo necesitas. Puedes pensar un poco más sobre ello. Sé que tienes muchas preocupaciones, pero el trabajo no es algo inalcanzable. Podemos empezar con pequeños pasos poco a poco. Creo que lo harías muy bien». Tuna me miró con una mirada llena de emoción. Aunque rechazó mi oferta, supe que realmente lo apreciaba. Sonrió suavemente y dijo: «Siempre eres muy bueno conmigo, Alex. Te agradezco mucho por pensar en mí. Pero creo que lo que necesito hacer ahora es estar cerca de mi familia, especialmente de Henry. No puedo arriesgarme a dejar atrás todo lo que más quiero por seguir un trabajo nuevo. Necesito estabilizarme y hacer que la vida de mi familia sea mejor primero». Me quedé en silencio sin decir nada más, solo asentí levemente. Sabía que cada persona tiene sus propias prioridades y Tuna estaba haciendo lo mejor para su familia. Mi respeto por ella se profundizó aún más. Aunque la oferta no fue aceptada, me di cuenta de que el amor y la preocupación no tienen que expresarse a través de grandes gestos. Lo que yo hacía por Tuna y lo que ella hacía por mí era suficiente para que ambos sintiéramos esa conexión especial. Nos quedamos allí sin necesidad de decir más, simplemente compartiendo el espacio en silencio, y en el corazón de cada uno de nosotros nos entendíamos profundamente. Cuando la última luz del sol se apagó detrás de las montañas distantes, el ambiente en la granja se volvió extrañamente silencioso. Tuna y yo nos sentamos allí bajo la sombra de un árbol sin decir nada más, pero ambos entendíamos que aunque mi invitación había sido rechazada, eso no era el final. Sabíamos que lo que sentíamos el uno por el otro no se limitaba a una oferta de trabajo, sino a un profundo interés, respeto y compartir. Tuna no podía seguir el camino que yo había trazado, pero la sinceridad de mi propuesta demostraba que ambos deseábamos lo mejor para nuestras vidas. Entendí que algunas decisiones nunca son fáciles. A veces cuidar a las personas que amamos es la mejor forma de expresar nuestro cariño. Y aunque la vida de Tuna esté llena de desafíos, sé que no siempre el camino más fácil es el correcto. Espero que algún día ella se dé cuenta de que merece una vida mejor y que siempre estaré aquí listo para acompañarla. Tuna levantó la vista buscando en mis ojos una señal de preocupación y sinceridad. Ella sabía que aunque no pudiera aceptar mi invitación, el vínculo entre nosotros no cambiaría. Se sintió aliviada al saber que siempre estaré aquí dispuesto a compartir y apoyar sin importar lo difícil que sea su vida.
Nos levantamos y caminamos hacia el patio donde la luz de las lámparas dentro de la casa iluminaba suavemente creando un ambiente cálido. Le di una palmada en el hombro a Tuna, como una forma de mostrar mi empatía y apoyo. Sin importar a dónde nos lleve la vida, siempre seremos una parte esencial el uno del otro. Cuando entramos en la casa, Tuna se dio la vuelta y me dijo: «Sé que quieres que trabaje en tu empresa, pero necesito tiempo. Tengo que hacer bien las cosas aquí primero». Sonreí mirándola con una mirada tierna. «Lo entiendo, Tuna. No pasa nada, lo más importante es que seas feliz». Entramos en la casa y esa noche nos quedamos sentados juntos compartiendo momentos de paz. No se necesitaban palabras, solo nuestra presencia mutua. Esa sensación era cálida y tranquila. Y ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Tuna hizo lo correcto al rechazar mi invitación? ¿Es que tiene una baja autoestima o realmente hay una razón válida para quedarse a cuidar de su familia? ¿Qué piensan de esta situación? Compartan sus pensamientos en los comentarios. La historia entre Tuna y yo no ha terminado y quizás aún nos esperan sorpresas. Trong vòng tay Alex, sau khi đã trút đi phần nào nỗi sợ hãi, Tự Na khẽ ngẩng lên, trước mắt còn vương trên gò má. Mặt cô, giọng cô run run như đầy, dần lấy lại bình tĩnh. Cô kể lại Alex nghe về quãng thời gian đầy kinh hoàng mà hai mẹ con vừa trải qua. Lúc mưa lớn bắt đầu, em thấy nước ngoài sân dâng lên rất nhanh. Ban đầu chỉ ngang mắt cá, rồi chỉ bỗng chốc ập đến đầu gối. Em ôm Henry trong tay mà tim lận xạ, không biết phải làm gì. Nhưng may mắn thay, em đã đến được nhà bà Tăng mở cửa cho hai mẹ con kéo chúng em vào trong. Nếu không có bà ấy, bây giờ em không thể đứng ở đây để gặp anh. Henry trong lòng tay vẫn ngủ say, hơi thở nhỏ bé và bình yên đến lạ, đối lập hoàn toàn với cơn bão dữ dội mà cả ba vừa phải trải qua. Alex ôm chặt lấy Từ Na, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn trời đất và cảm ơn em đã mạnh mẽ ở đến đây, đến vậy." Khoảnh khắc ấy, cả hai như hiểu rằng dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, tình yêu và sự kiên cường sẽ là ngọn đèn soi nối trong họ tìm lại nhau giữa bão giông.